Como te decía, hoy voy a hablar acerca del temor de Dios. La Biblia nos describe dos clases de temor, uno de miedo, de pánico, de angustia, que ese es el temor que recibió o que entró el mundo. La Escritura dice que Satanás estableció un imperio basándose en el miedo, temor. Vamos a Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte... Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban en esclavitud. El miedo, esta clase de miedo, que no es la que me voy a referir, es un miedo satánico. El miedo que sucede, el miedo a las cosas, a la muerte, es un miedo de esclavo. Y este temor entró con el pecado. El día que Adán pecó, ese día tuvo miedo porque se sentía descubierto. No es algo que planea Dios. Dios no creó al hombre para estar en miedo, lo creó para ser un señor igual que él. Dios no tiene miedo, ¿sí? Pero hay otra clase de temor que es el que tenemos que conocer y vivir. A ese temor en hebreo es yirá y significa reverencia, respeto y honor. Es algo que nosotros tenemos que movernos y aprender el temor. El temor no se nace, el temor de Dios no se nace, tienes que ser enseñado. Vamos al libro de Salmos, por favor. Capítulo 34, versículo 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Yahweh os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Cuántas cosas suceden en el mundo que verdaderamente lo único que manifiestan es no tener un respeto a Dios? Ya no digamos a las personas, gente traficante, gente que roba, gente que mata, que insulta a sus padres, que humilla, que le roba, que le grita al policía. A mí me llama la atención la tontería de lo que sucedió allá en Sinaloa. Gente, me recuerda a Jesucristo, ¿no? Crucifica a Jesús y sácanos a Barrabás. Gente sin respeto, sin honor, sin integridad. Y esto sucede mucho en el mundo. Cuánta gente roba en sus empresas, genera tanto daño. Y todo eso es falta de temor o de honor y reverencia. Ya no digo moralidad. Yo no me meto en la cuestión moral, porque también es relativo. Hay diferentes moralidades en diferentes naciones. Pero la palabra de Dios es una. Es una. La Biblia nos describe cómo es la sociedad en el mundo que no conoce de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿No conocieron qué? El camino que Dios estableció. Hay un solo caminar. No hay dos ni tres. Ese camino te enseña el temor o el respeto y el honor a Dios. Dice que el mundo está fuera de ese caminar, de ese respeto, de ese honor. ¿Cuántas maneras de hablar son faltas de temor? Y no nada más es decir groserías. Ahí te va una falta de temor. Me está yendo de la patada, ya no sé ni qué hacer. Eso es falta de temor, porque estás hablando algo contrario a lo que Dios dijo. Dios dice que por inexperto que seas, jamás serás extraviado en este caminar. No importa lo pequeño que seas, Dios prometió estar contigo todos los días y ayudarte y levantarte.
¿Estamos comprendiendo? Esto mismo viene en el libro de Salmos, capítulo 36, versículo 1. Dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón. O sea, los hechos de la gente te enseña si hay temor de Dios. Dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Eso es cuando la gente tiene falta de temor. Por falta de temor de Dios, la gente se va al crimen. No, es la necesidad. No. Es falta de temor. Porque si tuvieras temor de Dios, sabrías que Dios suple todas tus necesidades. Lo que pasa es que es codicia y avaricia. Quieres dinero fácil sin esfuerzo alguno, por así decirlo. Sí. Pero la palabra de Dios es clara. Dice que los hechos muestran cuando la persona tiene falta de temor. Y yo te dije que es necesario. Dios dice: hey, vengan a mí y yo te enseñaré el temor de Dios. Y vamos a aprender acerca de ese temor, cómo desarrollarnos en ese temor, porque estoy hablando de honor y de respeto. Esto es lo que Dios quería que se impartiera desde un principio. Desde el huerto, Él estableció el principio de respeto y de honor. Porque a Dios, al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y algo que es Dios es honorable, es respetuoso. Todos conocen, por favor, Génesis 1:26. Vamos a leer un poquito arriba. Vamos a leer el 24, por favor. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. ¿Cómo era? Fíjate, ya todo había sido creado y vio Dios que todo era bueno. Ahora establecía un principio para que todo eso estuviera en orden. Se estableció Él su propia imagen y semejanza para que el hombre pudiera gobernar sobre eso que era bueno. Hay que entender unas cosas. Para que todo se desarrolle bien, primero tienes que reconocer que Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que Dios no nada más existe, sino es más real y más firme que lo que ven tus ojos. Sin fe es imposible. Y Dios galardona a aquel que le cree. Ahora, Dios, así como podemos ver a aquel que no tiene temor por sus hechos, también podemos saber quién tiene temor de Dios por lo que hace. Pues Dios se da a conocer por lo que Él hizo. Él creó todas las cosas y ¿cómo eran? Buenas. Eso refleja el carácter de Dios o la naturaleza de Dios. Si todo lo que hizo es bueno, significa que Él, ¿cómo es? Bueno. Romanos capítulo 1 nos enseña algo al respecto y ahorita regresamos a Génesis. Esto tienes que prestarle mucha atención para que no te dejes llevar por los dimes y diretes que hablan de la gente. Un tiempo estuvieron hablando de mí, bueno, siempre están hablando de mí. Pero un día me topé con una persona que hablaba muy mal de mí y yo le dije: dime tú de tu propia experiencia, ¿qué puedes decir de mí que yo te haya hecho mal? Dímelo tú. Aquí estamos, cara a cara. No te voy a pegar. Bueno, no faltan, pero no te voy a pegar. Pero dime de tu propia experiencia, ¿qué te hice mal? Para que tú estés hablando mal de mí. Y ahorita yo te voy a recordar, porque tú entremos a cuentas, lo que he hecho por ti.
No, pues tú no me has hecho en realidad nada de forma personal. Pero sí te he hecho esto. Cuando a ti te faltó un vehículo, yo te bendije con un vehículo. Cuando tú no sabías nada de la palabra, yo me ocupé con tiempo para enseñarte de la palabra. Tú necesitabas cosas y yo te daba para que pudieras tener para tus hijos, etcétera, etcétera. Y empecé a decir todo lo que Dios me mostraba que hiciera. Dije, la ingratitud es un principio de fracaso. Y no espero que me lo agradezcas porque lo hice por obediencia. Pero ten temor de Dios. Ten temor de Dios. Ni siquiera las acciones deben de ser motivo para que tú hables de una persona. Primero es temor a quién. Y Dios jamás está hablando mal de nadie. Y Él sabe todas las cosas. Y no viene, te voy a contar la última de fulano. No. El amor cubre y el amor calla. Tengan temor de Dios ante la gente y ante Dios, sobre todo. En Romanos capítulo 1, verso 20, por favor, Isabel. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se dio a conocer por medio de las cosas hechas. Dios no existe. Claro que sí, mira lo que hizo. Y eso significa que es ¿qué? Bueno, no, pero es que no lo veo. A ver, tú ves la Gioconda. ¿Saben lo que es la Gioconda? Sí, un cuate que de ahí de la raza. No. La Gioconda se supone que es la pintura más famosa que hay. Tú no conociste a Leonardo da Vinci, pero su obra habla de él. No necesitas verlo para saber que él existió. A diferencia de Leonardo da Vinci, Dios es eterno y tiene vida eterna y vive y está con nosotros toda la eternidad. Pero yo a través de la obra puedo conocer que una persona por lo menos existió. ¿Estamos comprendiendo eso? Pues dice que nosotros, lo invisible de Dios, se hace claramente visible por medio de lo que hace. De lo que Él estableció, de lo que Él hizo. Por eso yo les dije que leyeran todo. En Génesis 1:24 dice, hizo las plantas, las semillas, hizo todos los animales y al final Él empezó a examinar y vio que todo era ¿qué? Bueno. Pues ahora voy a dar a conocer de dónde vino esto. Y por eso dice, hagamos al hombre. Porque el hombre, el plan de Dios es de que el hombre sea la forma visible de Él. ¡Wow! ¿Estamos comprendiendo esto? El hombre fue creado a la misma imagen y ¿qué más? Semejanza. Los animales al ver al hombre estaban viendo el reflejo de Dios. ¿Vamos bien? Dios tuvo que hablar y trabajar con el hombre de una forma especial. Y le dijo, mira, para que todo esto vaya como yo lo establecí, necesitas tú escucharme a mí. Y que yo sea la única fuente de enseñanza para ti. ¿Estamos comprendiendo esto? No quiero que busques por ningún otro lado. Porque de mí vas tú a aprender respeto y honor. ¿No haces eso con tus hijos? ¿No les dices, mira, mi hijo, en esta casa yo te voy a enseñar respeto y honor? Escúchame a mí. Yo soy tu autoridad, ¿sí? Y le enseñas ese principio a tus hijos. Pues Dios quiso enseñárselo a Adán. Yo te he explicado aquí varias veces cómo le enseñó a sembrar, a labrar la tierra, pero también le enseñó a cuidarla. En el capítulo 2, verso 15 de Génesis, dice así, y puso Dios a Adán en el huerto de Edén, para que lo labrara y ¿qué más? Y lo guardase. Y le enseñó un principio que es un principio de honor y de respeto.
¿Sí puedes seguir leyendo, Isabel? Y mandó Yahweh Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A ver, ¿Dios quiso ser egoísta con el hombre? No. Él le dio todo. Todo se lo dio al hombre. Pero el hombre tenía que saber algo, que para que viviera todo en orden, tenía que venir bajo el principio de temor o de respeto a Dios. Quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 19, versículo 23, por favor. El temor de Yahweh es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. ¿A dónde entró? ¿Dónde era el plan de Dios que estuviera el hombre? Dice la Escritura, si ustedes leen, por favor me lees Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. ¿En dónde está el reposo? ¿En el día 6 o en el día 7? Ahí puso Dios al hombre. Aunque lo creó en el día 6, pero lo formó en el día 7, porque la condición del hombre es estar reposado. Pero Dios le tenía que enseñar cómo iba a estar reposado. Vuelve a leer Proverbios capítulo 19, por favor, versículo 23. El temor de Yahweh es para vida. El temor de Yahweh es ¿para qué? Para que vivas. Y dice, y con él vivirá lleno de ¿qué? ¿Con qué? ¿Con qué vivirá lleno de reposo? Con el temor de Dios. Entonces Dios le estaba enseñando a Adán que para que esto estuviera en reposo, y la palabra reposo no es holgazanear, la palabra sabbat o reposo significa que tú vives confiado, otro haciendo tu trabajo. ¿Le gusta eso? Cuando son tus vacaciones, otro ocupa ¿qué? Tu lugar, y tú ¿qué? Te vas a la playa, etcétera. Estás confiando de que otro está llevando a cabo tu ¿qué? Tu trabajo. Pues Dios metió al hombre en el reposo, porque el temor de Dios viene y es enseñado por la palabra de Dios, y eso es fe. En pocas palabras, Dios le dijo a Adán, créeme a mí. A ver, de este lado. Dios le dijo a Adán, créeme a mí. Amén. Escúchame a mí, porque mis palabras te van a dar descanso. Amén. ¿Estamos comprendiendo esto? Eso es lo que le quería enseñar. Pues el creerle a Dios, a eso se traduce como temor de Dios, reverencia y respeto a lo que Dios dice. Oye, tú puedes escuchar a personas y puedes decir, bueno, acepto eso o no lo acepto, pero todo lo que sale de Dios es bueno. Yo no puedo cuestionar lo que haya salido de la boca de Dios. A lo mejor si alguien viene y trae un renombre y me dice algo, eso sí, lo tengo que juzgar. Espérate, ¿voy de acuerdo o no voy de acuerdo? Pero ¿qué es lo que a mí me va a dar el principio de aceptar algo? Si va en acuerdo a Dios, porque mi temor es para con Dios, porque sé que todo lo que ha salido de su boca es bueno, es agradable y es perfecto. Y eso es lo que le estaba enseñando Dios a Adán, a respetarlo a él. Dios le puso, regresemos a Génesis capítulo 2, verso 15. ¿Y entendemos que el temor de Dios es para vida? ¿Por qué crees que tanta gente que no tiene temor de Dios termina muriendo? No tuvo temor de Dios. Una cosa es que es que era bien religioso y daba a los pobres y esto y ayudaba a todos sus amigos. Pues sí, a lo mejor puede ser los que le están echando porras, ¿no? Pero eso no te hace ser temeroso de Dios. Yo conozco gente muy mala que hace buenas obras, pero tiene un corazón muy alejado de Dios. Dice la Escritura, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. A ver, vamos a entender la jerarquía del Edén. Dios, el proveedor de todo. ¿Estamos? Y Dios se reprodujo en Adán, por así decirlo, para que Adán gobernara sobre todas las cosas que él había creado. Ahora, Dios sabe, porque lo escribió, que un hijo consentido o un hijo que le das de todo sin enseñarle respeto, al ratito, ¿qué va a hacer? Esa vergüenza de su madre. ¿Sí o no? Tú agarras y le das todo a tu niño y ¡ay, quiero un Xbox! ¿Cómo es el nuevo? No. Y le dices, mijo, hey, ya deja el Xbox. No. Ándale pues. Otro día más. Al ratito te avergüenza. A los hijos hay que enseñarles respeto y honor. Pues eso le iba a enseñar Dios a Adán. Y le dijo, todo es tuyo. Pero mira, Adán, hay un árbol que es un maestro. El árbol de la ciencia del bien. De ese árbol no comas. Ese árbol me pertenece. Todo es mío, pero te lo estoy entregando para que tú operes como dueño, administrador. Pero ese árbol no vas a comer de él. Lo vas a trabajar. Pero ese árbol, los frutos me pertenecen a mí. ¿Por qué? Porque quiero enseñarte que aunque yo te di todo es tuyo, debes de ser agradecido y honorable con aquel que te dio todo. ¿Lo están recibiendo? Sí. Quiero que entiendas que yo soy tu cobertura y que tú eres mi responsabilidad. Por lo tanto, escúchame a mí y a nadie más. Ese árbol enseña, pero yo no quiero que aprendas de nadie, sino solamente de mí. Cuando compras algo, te entregan una garantía de lo que compraste. ¿Y qué te dicen? Si abres esto en otro taller, no te respetamos, ¿qué? Pues Dios dice, solamente mis palabras te van a llevar al éxito. Otras palabras, yo no te las garantizo. Y es por eso que hay gente que no obtiene éxito porque estás escuchando otras cosas que no son las palabras que salieron del corazón de Dios. ¿Sabes lo que hizo Adán? Traspasó ese pacto. Cortaron el fruto antes de que estuviera maduro. Todavía Dios no le pedía esos frutos porque todavía no estaba el fruto maduro. Y tomaron de ese fruto, comieron y traspasaron el pacto. Habíamos leído que con sus hechos, los hechos del impío, me dice a mi corazón, no hay ¿qué? Temor de Dios. ¿Qué pasa si tú a un hijo le dices, y que llega a pasar, ¿no? Miren, les traje pastel, nada más me dejan esa rebanada que aparté para mí, ¿no? ¿Y qué pasa? Llegan tus hijos y te escucharon y paz. A veces, y así pasa, primeramente, o más bien se van directamente al que tú les dijiste que no. Porque la ley produce ¿qué? Ira. Y llegas tú y dices, oye, ¿por qué se comieron lo que yo les dije que no? ¿Eso qué te dice? Ay, que mis hijos traían hambre. No. En realidad te dicen que no tenían respeto de lo que tú dijiste. Y a veces lo ven tan sencillo los hijos. Yo a veces les digo, aprende papá a identificar cuando un hijo está pasando límites. Y corrígelo inmediatamente. Hay gente que duerme mucho. Ya durmió 10 horas y se levanta y todavía se levanta hasta cansada.
Y a veces hasta lo ponen en el Face. Ay, hoy es día que estoy muy cansado. Yo estoy orando por algunas hermanas que nomás me ponen en el Face. Qué flojera, qué flojera. Le dije, no manches. Hombre, yo reprendo todo eso. A lo que tú rompes el límite, esas partes son garantía de que el enemigo va a operar. ¿Y qué sucedió con este hombre? Pues rompió el límite que le puso Dios. Y quiso aprender de otra voz. Por eso, fíjate lo que dice en el capítulo 3 de Génesis. Dice, versículo 9. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Y tuve qué? Ese es el miedo que te explicaba al principio. No es el miedo de Dios. Ese es un miedo satánico, de esclavo. Porque estaba desnudo, ¿y qué pasó? Ojo, mientras respetara la voz que venía de Dios y respetara la orden, todo estaba cubierto. Recordemos de que estaba Adán y su mujer, estaban desnudos sin ropa, pero estaban cubiertos con la gloria de Dios. El día que pecaron, esa luz, esa gloria que se veía, dejó de estar, y ahora sí vieron sus miserias. Y dijeron, ahora sí no tenemos cobertura, estamos desamparados, ¿sí? Por eso son dos significados de la palabra desnudez. Al principio, antes del pecado, dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero después, en el Génesis 3:7 dice, y se abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos y se hicieron delantales, hasta empezaron a proveerse su propia ropa, cuando Dios ya les había provisto de ropa. Por eso la Biblia dice, por el que comer, por el que beber y el que vestir, no te preocupes, yo me ocupo. Y así vas a estar dejando de estar visitando las tiendas de segunda mano o San Juan de Dios, a la piratería. Si dejas que Dios te vista, te va a vestir bien. Dios quiere. Él vistió al primer hombre y Él dice, no son mejores, son mayores ustedes que las plantas o los lirios del campo. Él te va a dar los ingresos para que puedas irte a comprar una buena ropa. ¿Estamos? Ahora, ¿qué consistía eso? ¿Por qué Dios le dijo, de eso no comas? Porque le quería enseñar temor, el temor yirá, que significa reverencia, honor, respeto. Dios le estaba enseñando al hombre tener respeto, porque el temor de Dios, el respeto a Dios es vida. Y a través de ese respeto vas a vivir en reposo. El hombre se salió del reposo de Dios y se regresó al día 6 a tener que trabajar para para comer. Con el sudor de tu frente trabajarás. De estar en el día 7 disfrutando de todo, no significaba que se estaba rascando la panza. Él labraba la tierra, pero todo era productivo, ni siquiera sudaba. El término sudor en hebreo se traduce como dolor, desquebrajo. Y hay gente que está dolida, trabaja 20 horas y no le alcanza. Ni siquiera conoce a sus hijos de todo el tiempo que está trabajando. Eso es dolor, sudor. Y Dios no puso al hombre para que sudara, y tampoco sudaba de acá, de que le chillaba la ardilla. No necesitaba, porque el hombre no se cansaba. El cansancio vino por el pecado. Por eso la Escritura dice que el que espera en el Señor, nuevas fuerzas tiene. Correrá y no se cansará. Caminará y no desmayará. ¿Cuánta gente? Ya estoy cansado de la vida, de la desilusión. Ya ves su melodrama, ¿no? Sí. Porque estás operando en el principio de la maldición. Por eso te cansas. Si tú te metes en el reposo. ¿Y cómo meto en el reposo? Los que hemos creído hemos entrado en el reposo, dice Hebreos capítulo 4. La fe te mete en el reposo. La fe, tú descansas y ahora la fe trabaja. Aleluya, descansar. Y para que fluya eso tengo que ¿qué? Escuchar. Vemos a Adán. Vamos a aprender algo. Capítulo 2. Sigo hablando de temor de Dios.
porque el temor de Dios tiene que ser enseñado. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Si tú comes o escuchas otra voz que no sea la mía, ese día vas a experimentar ¿qué? Muerte. Capítulo 3, versículo 9. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí A ver, tu voz. No, primero el 8, disculpe. Hey, les doy chance que pellizquen al que se está jeteando. Por eso Dios quiere que estés tranquilo, contento, descansado. ¿Para qué? Lo escuches. Escucha. ¿Qué hizo Jesucristo con Pedro? Lo hizo millonario en un momento. Ya no te preocupes por pescar. Ya te hice millonario. Ahora sí, escúchame a mí. Y eso es lo que quiere hacer contigo. Que dejes de preocuparte por las finanzas, por el dinero, por tu trabajo, etcétera, etcétera, para que nada más lo escuches. Marta y María, Marta afanada y María se dejó querer. Jesucristo, enséñame. Y Jesús se lo dijo, una cosa tenías que hacer, Marta, y era lo que hizo tu hermana, escucharme a mí. Porque mis palabras son descanso para tu alma. Son principios, por eso les enseñamos, por eso vienen aquí, por eso es una iglesia diferente. En todas las iglesias hasta están por tiempo. Hay una persona que andaba buscando, ¿cuánto dura el culto aquí? Estoy buscando uno chico. No manchen. Tú vienes aquí a ser enseñado, a escuchar, a deleitarte. A hablar con Dios, a escucharlo. A toda la semana estás escuchando, ¿sabe quién? Pues aquí vienes 1 hora, 2 horas, 3 horas a escuchar a Dios. Amén. Por eso somos una iglesia con conocimiento, que no nos dejamos engañar. Amén. Mira, vamos a estudiar esto. Capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué sucedió? De la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Porque estaba ¿cómo? Y me escondí. Caray, el hombre escuchó otra voz que le enseñó un concepto llamado miedo. Y esas palabras no se las enseñó Dios. En el siguiente versículo, en el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Escuchaste otro maestro que no era yo. Deshonraste, no tuviste temor mío. Yo te enseñaba la libertad. Todo lo que hablaba era libertad para ti. Mas el día que me escuchaste, ya no querías. Te escondiste. ¿Por qué? Porque escuchaste otras palabras que yo no te había enseñado. ¿Sí o no? Es un dilema cuando sale el niño y va por primera vez a la escuela. Sí, yo me acuerdo. Llega. ¿Qué aprendiste? Mira el foco. Se te cayó tu moco. Fue lo primero que yo... ¿Sí o no? La mente humana tiende primero a aprender lo malo. Y a veces sacan palabras que aprendieron. ¡Ey! ¿Quién? ¿Y esas palabrotas? Es que escucharon a otro maestro. Pues Adán empezó a hablar palabras que Dios no le había enseñado. Y las palabras se producen en imágenes. Son semillas que producen. Se produjo. Lo que tú escuches, eso vas a producir. Lo que tú permitas que entre a tu alma y a tu corazón es lo que al final va a suceder en tu vida. Por eso tienes que cuidar lo que escuchas. No lo acepto. No acepto eso. Y solamente voy a estar escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Dios le quería enseñar respeto y temor.
El hombre rompió ese respeto y ese temor. Se puso a escuchar otra voz. Y generalmente el hombre puede escuchar a uno de dos voces. La Biblia dice, nadie puede servir a dos amos. O amarás a uno y aborrecerás al otro. Nadie puede servir a Dios o al Dios falso de las riquezas. Adán escuchó a un Dios falso que le generó codicia. La Biblia dice que Adán codició el fruto y comió. Y el temor de Dios es que te libra de todo eso. Ahora, vamos a Proverbios capítulo 1. ¿Vamos bien? Quiero llevarlos a un lugar especial para enseñarles. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio, lo primero que tienes que hacer, hay gente que dice, ¿cómo puedo ser sabio? Lo primero es reconocer que Dios es Dios y que su palabra es lo que debe de regir tu vida. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? No, yo me la sé. Mira, yo ya soy experto en eso. Bueno, pues, ándele pues. Hágalo a su manera. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y dice que el insensato, ya vimos quiénes son los insensatos, los que no conocen el temor de Dios, desprecian lo que Dios quiere enseñar. Dios te quiere seguir enseñando temor, respeto, honor, integridad. Ve a capítulo 2, versículo 1, y me vas a leer, por favor, hasta el versículo 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh. ¿Entonces qué? El temor de Yahweh. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué más? No puedes recibir sabiduría si no es a través de Dios. Y para acercarse a Dios hay que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay dos clases de sabiduría, la terrenal y la sabiduría celestial. Pues a ti la que te conviene es la de lo alto, la sabiduría oculta. Eso es lo que hace la diferencia, por qué gente recibe revelación y otra gente no recibe revelación. Porque la Escritura dice, si tú escuchares y estuvieras atento a mi voz y buscares y la escudriñares como a plata, significa que tienes que buscar más la palabra de Dios que el dinero. Por eso hay gente que todo el tiempo la anda regando buscando dinero en vez de buscar ¿qué? A la palabra de Dios, la sabiduría que proviene de Dios, porque de Él viene la inteligencia y el conocimiento. Y la Biblia dice que en la sabiduría hay riquezas guardadas. Dios sabe cómo hacerte rico. No, es que entré a un curso de cómo obtener dinero a través del internet. No digo que no lo tomes, pero primero busca ¿qué? La sabiduría que viene de lo alto. Busca a Dios. Él te quiere enseñar cosas especiales. Dice la Escritura, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Si alguien viniera y te dijera, oye, en tu casa los anteriores dueños dejaron escondido algo, me canso que lo desbarates. Lo buscas, no, que por aquí dijeron y mira, siento, la vibra. Hay gente tan codiciosa que se pone a hacer eso. Pues Dios dice, bueno, si tú buscares mi palabra como a la plata, como buscas el oro, o cuánto tiempo dedicas para conseguir dinero, si de ese tiempo lo dedicaras para escuchar mi palabra, entonces entenderías el temor de Dios. Me respetarías. Sabrías de dónde viene todo. Porque el temor de Dios es la vida. ¿No lo leímos así? ¿Vamos bien?
Ahí el hecho de no ponerse corbata, ¿verdad? Es importante saber que el principio de toda sabiduría es el temor. El temor de Dios es enseñado. No naciste con temor de Dios. Se enseña. Y nosotros aquí tenemos la responsabilidad de enseñarte temor. Que aprendas a escuchar primeramente a Dios, porque de Él viene la enseñanza del temor de Dios. Ahora, vamos por favor al libro de Deuteronomio. Aunque no me voy a centrar en eso, yo quiero relacionar el principio del diezmo con el temor de Dios. Deuteronomio capítulo 14. Y quiero hablar en el tiempo y el espacio en lo que se refiere a esta escritura. ¿Por qué? Porque esta escritura se le estaba dando a un pueblo que acababa de salir de una nación donde por los últimos años fue esclavo. Pero en esa nación fueron enseñados en el sistema de esa nación. El pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto. Los últimos 70 a 100 años fueron esclavos. Pero tantos años en una nación, por lo menos aprendes a hablar igualito. ¿Sí o no? Es más, hasta aquí, te vas a vivir un ratito al DF y llegas en unos meses. ¿Cómo está, pastorito? Chale, manito. Se te pega. ¿Sí? Se te pega. ¿Por qué? Porque estuviste en convivencia. Pues 400 años algo se les pegó. Y en esa nación, era una nación politeísta, tenía muchos dioses y había un dios en especial que se llamaba Mamón. No volteen a ver a nadie, así se llamaba. El dios Mamón o el dios de las riquezas falsas. Pues cuando el pueblo de Israel salió, ellos traían ese concepto de que necesitaban ganarse el dinero. Por eso llegaron a un punto hasta de esclavitud. Entonces llegan con Dios y los sacó Dios y les dijo, yo me voy a encargar de que nada les falte. Pero ellos estaban acostumbrados a ganarse la vida. Y decían, no, pero tanto trabajo, ¿y cómo es posible esto? Necesito ganármelo, etcétera. Por eso los que vienen de otras denominaciones o de otras iglesias, cuando vienen a escuchar palabra de fe y gracia y dicen, todo es tan sencillo solamente con creerle a Dios, dicen, ay, tan fácil. No. Esos son lies. Así nos dicen light, ¿ah? Ligero. ¿No dice así? Mi yugo es fácil y ¿qué? Ligera su carga. Tú échale ganas, sóbate el lomo, suda por tu vida, sangra por tu comida. Que a mí Dios me adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, ¿qué equivale el diezmo? El diezmo viene a representar ese árbol puesto en Edén. De todo árbol podrás comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que tú comas de ese árbol significa que rompiste tu respeto para conmigo, traspasaste el pacto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con conceptos ajenos al plan de Dios y Dios tenía que enseñarles. Y les volvió a poner el principio de respeto. Por eso, ¿puedes leerlo, Isabel? Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año.
Y comerás delante de Yahweh tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas. Ojo, ¿para que qué? ¿A qué? Ah, caray, entonces el diezmo enseña. El diezmo es un maestro, así como el árbol de la ciencia del bien y el mal era un maestro. Enseñaba el bien y el mal, pero Dios solamente le quería enseñar al hombre ¿qué? Respeto. Ese árbol solamente era para que el hombre aprendiera a respetarlo. ¿Dios necesita el diezmo? Él es dueño de todo. ¿Quién necesita el diezmo? Tú y yo. Porque a través del diezmo conozco el temor de Dios. Porque el término 10 significa responsabilidad. Es por eso que muchas personas que el concepto del diezmo no les queda claro o no lo quieren aceptar, en realidad no están siendo enseñados en el temor de Dios. Porque si no son capaces de respetar algo que le pertenece a Dios, no vas a respetar nada. No respetas nada. Menos hay gente que no respeta nada ni la vida del otro, lo andan secuestrando, lo andan matando para obtener cosas. ¿No hay temor de qué? De Dios. De Dios. ¿Y qué es lo que te enseña el temor de Dios? El diezmo. Porque nomás llevándolo, el diezmo no es dar dinero. El diezmo es hablar respeto. Reconocer quién es el proveedor. Eso es el diezmo. Miren, vamos a leer esto en Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1. Y esto quiero que lo quede claro. Te estoy enseñando temor de Dios. Y el temor de Dios, lo que vimos, es vida y te hace vivir en el reposo. Es más, la Escritura dice que el temor de Dios te libra de muerte. Cuando tú respetas a Dios, le enseñas a tu hijo. En el teléfono, yo me acuerdo antes, mi mamá tenía una mesita especial donde tenía el teléfono y ahí se sentaba mi mamá a hablar por teléfono y al ladito había como un cenicero que ahí había monedas. Ah, pues a mí se me hacía fácil y llegaba y agarraba las monedas. Hasta que mi papá se dio cuenta. Y dijo, ¿por qué agarraste las monedas? Porque ahí estaban. ¿Eso qué? No significa que sean tuyas. Y me tuvo que enseñar a respetar lo ajeno. ¿Te encontraste una cartera? En el nombre de Jesús, ya, ni lo veo. Y tira la credencial. Ya no sé de quién es. A mí se me enseñó, si algo no era mío, es de otro. Te encontraste un celular, tú no lo compraste, no, yo no lo compré, pues no es tuyo. Tan sencillo, ¿cómo es? No es tuyo. Pero lo caído en la calle, no es tuyo. No es tuyo, es de alguien más. Y que lo más seguro es que lo esté buscando. 26.1, esto es parte, habíamos practicado, ¿verdad? 26.1, cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Dios te da y las pondrás en una canasta, irás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre y te presentarás al pastor que hubiere en aquellos días y le dirás, ojo, fíjate lo que es el diezmo, declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres, que ¿qué? Que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí
pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios los maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Yahweh, el Dios de nuestros padres, y Yahweh oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche. ¿Y qué más? El diezmo no es más que reconocer que Dios es el proveedor de todas las cosas. Y te enseña temor reverente. El diezmo no es que vengas, ahí tienen pues. Ahí está. El diezmo es una declaración donde reconoces que es Dios tu provisión y que Él te libró de muerte y te entregó en una tierra que fluye leche y miel, y es una forma de mostrar tu agradecimiento de su amor y de su generosidad. Yo he visto que los pastores que no me entregan diezmo al final terminan fracasando, y no porque me lo hayan entregado o no, sino si no tienen el principio de respeto ante una autoridad, ¿cómo van a ir más allá? ¿Sí lo comprendes? Yo nunca he exigido un diezmo y nunca lo voy a hacer. Eso es de tu corazón. Dice que tú te presentarás al pastor, no que el pastor te ande buscando. Pero algo que enseñamos aquí es el respeto. Una persona que no tiende a diezmar no aprende del temor de Dios, y por lo tanto, si no hay temor de Dios, va a estar tomando decisiones fuera de lo que Dios ha establecido. Eso le quería enseñar Dios al pueblo. Respeto, honor. Lo quieras creer o no, está escrito. ¿Tienes un problema con eso? Ni siquiera te enojes conmigo. Ve con Dios. Y donde diga que no, créelo. Pero Dios habló de eso, de respeto y de integridad, de principio a fin. Entonces habíamos leído que el diezmo te enseña ¿qué? El temor a Dios. Temor. Vamos a leer algunos conceptos, ¿sí? Vamos a Proverbios, capítulo 10, verso 27. El temor de Yahweh aumentará los días. Ojo, tu temor a Dios, ¿qué va a pasar? El día que Adán no temió a Dios, ¿qué pasó? Experimentó muerte. El temor de Dios, ojo, si tú vas a hacer algo que piensas que nadie te ve, usa el temor de Dios y vas a ver que no lo vas a hacer. A lo mejor nadie te verá, pero Dios te está viendo. No te está checando. Es más, ya sabes si la vas a regar o no. Él te amó, pero el temor te sirve a ti. ¿Alarga qué? Tus días. Yo conocí a un joven que toda su familia era familia que se metía al crimen, pero él escuchó de la palabra de Dios y se apartó. Fue muy criticado por su propia familia, etcétera, etcétera. Ahora resulta que todos sus familiares están muertos y él está vivo, predicando y sirviéndole al Señor. El temor de Dios te libra ¿de qué? De muerte. Capítulo 14, verso 26. En el temor de Yahweh está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Wow. Cuando tú tienes respeto a Dios, tu confianza es fuerte. Y tus hijos van a experimentar esos beneficios. Eso es bendición. Por eso dice que el hombre en su vejez, cuando teme a Dios, todos sus hijos se deleitan de ello. ¿Estamos comprendiendo eso?
Enséñale a tus hijos temor de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 33. El temor de Yahweh es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Qué cara hay? Honra, ser honrados por el temor de Dios. Una persona que teme a Dios es una persona que generalmente es humilde y sencilla. Algo que sí quiero que quede claro. El temor de Dios no se obtiene de forma externa. Necesita ser enseñado y que se produzca en ti. El respetar a alguien, el ser honorable con alguien, proviene desde adentro cuando eres enseñado. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en nuestro caminar que verdaderamente mostraban nuestra falta de temor a Dios? Pero hay justificación. Mira, no hay justificación. Puede ser que el hecho que ignorabas la palabra de Dios, no conocías del temor de Dios. Por eso Dios te dice, conoce mi palabra y mi palabra te llevará al conocimiento de Dios y al temor de Dios. Una persona que constantemente está escudriñando la palabra de Dios, por eso cambia su vida y deja de hacer aquellas cosas que eran fuera del temor de Dios. Y no porque te lo esté prohibiendo, porque hay iglesias así que te están prohíbe que hagas cosas. Eso no cambia. Podrás modificar ciertas cosas de tu vida, pero lo que Dios quiere es que sea desde adentro, que el temor de Dios sea un principio desde adentro, de honor y de respeto desde adentro. Porque el temor de Dios, te vean o no te vean, siempre va a presidir tu vida. Amén. En el Nuevo Testamento dice que tú tienes que crecer en el temor de Dios. ¿Sí? Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos, ¿qué? Unos a otros, ¿en qué? ¿Y qué te enseña el temor de Dios? Yo sé que el diezmo, pero ¿por qué el diezmo? A ver, déjeme terminar de explicar esto. Sí, dice, bueno, ¿por qué el diezmo me va a enseñar el temor de Dios? El diezmo es un acto en el cual tú ejerciste tu libre albedrío de decirle, Dios, traje el diezmo porque estoy reconociendo que solamente de ti viene toda la sabiduría. Amén. Cuando tú no traes el diezmo es porque tú no estás aceptando que Dios sea tu provisión y por eso estás buscándolo por tus propios ¿qué? Méritos. Entonces el diezmo te enseña a temer ¿a quién? A Dios. ¿Qué hizo Adán? Escuchó otra voz, comió del fruto y se vino todo para abajo. Entonces el diezmo es decirle al dinero, no te escucho a ti dinero, porque todo el día a veces le has estado escuchando al dinero. La quincena, ahí viene la quincena, ¿cuánto voy a ganar? Tanto, y hay que pagar esto y esto. ¿A quién estás escuchando? Al dinero. Al dinero. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Y a quién escuchas primero? Al dinero. A tu cartera, al dinero. ¿Cuánta gente va a comprar algo y lo primero que hace después de verlo, ¿qué dice? ¿Cuánto cuesta? Pero ¿cuánta gente primero escucha el dinero? Dios te dice, compra ese terreno. Y en vez de ir a comprarlo, tú dices, ¿cuánto tengo en el banco? Dios no te preguntó si tenías dinero en el banco. Él te dijo que fueras ¿a qué? A comprar ese terreno. Pero ¿cuántas veces le ha servido al dinero? Y lo primero que le preguntas es a tu cartera. Ay, quiero bendecir al hermano. Y le preguntas a tu cartera, ¿cuánto tengo? No, pregúntale a Dios. Escucha a Dios, no al dinero. Dios, voy a dar una ofrenda. ¿Cuánto voy a dar? No le preguntes a tu cartera. Una vez así me pasó. Yo estaba acostumbrado que por si pedían, siempre me llevaba el mismo billete. Y dejaba mi cartera adrede en la casa. Así que si me pedían, no me traje la cartera. Qué tacaño era, ¿verdad?
O sea, gente me está viendo, ay, no manches, y ustedes también, hombre, ¿qué se hacen? Digo. Entonces, estaba una predicadora y se levantó una ofrenda y yo saqué mi billetito de siempre, ¿no? Y Dios me dijo, no lo vas a dar. Dije, Señor, quiero bendecir a la hermana. Sí, la vas a bendecir, pero también vas a ser bendecido tú. Vas a dar tanta cantidad. Y se me ocurrió decirle a Dios, no me traje la cartera, Dios. Y aparte era una cantidad que no, en ese momento no era tan agradable a mí desprenderme de eso. Y Dios me dijo, pero traes tu chequera en el carro. El diezmo te enseña eso, a escuchar a Dios y no al dinero. Temor de Dios. Temor de Dios. El temor de Dios te aparta del mal. Por el temor de Dios dejas de robar si estabas robando. Una vez una persona me trajo a regalar plumas y hojas y todo eso, y todo decía propiedad del Seguro Social. Y le dije, no, hermano, esto no es mío. No, sí, de ahora sí, yo se lo estoy dando. A ver, ¿usted es el director del Seguro Social? No, hay trabajo, hermano, pero hay tanto que ni se dan cuenta. Le dije, pero hay un Dios que sí se está dando cuenta. Yo no le voy a aceptar esto. Si un día quiere regalarme algo, que sea de usted, no de otro. ¿Se indignó? Le dije, pero con usted yo no lo contrato a trabajar. Al rato me deja sin calzones. Los va a andar regalando, a cabo no son, nadie se da cuenta, tiene muchos. Temor de Dios. Es un principio de fe. Quiero seguir leyendo, por favor. Vamos, por favor, a Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y ¿Tengamos qué? Válgame lo que yo les explicaba. Sean agradecidos. Si alguien te da algo, no seas ingrato. Dice un dicho en el mundo, a caballo dado, no se le mira colmillo. Pero hay gente que recibe algo y al ratito está hablando mal de ti. Un día, fíjate, híjole, y esto fue enseñado, estaba hasta acá, harto de haber bendecido gente y que la gente me diera una puñalada. Dije, no, Dios, esto de ser tu siervo y tu hijo y amar a todos, como que ya no me está latiendo. Mira, aquel me acaba esto y me transió. Aquel lo bendije y me transió. Aquel esto. Y Dios me dijo, entonces no los amabas. A ver, entendámonos, Dari. ¿Cómo que no? ¿No? Porque el amor da sin esperar nada a cambio. Cuando entendí eso, por eso ya me despreocupé. Yo ya bendigo y si hablas mal de mí es tu bronca. Yo te bendije. Delante de Dios no puedes decir nada mal de mí más que tú recibiste bendición. Por lo menos enseñanza. No, pero es que me regañabas. Eso es amor. El padre al hijo que ama, desde temprano y te corrijo. Pero es que me dolió la corrección. A veces esas son las mejores. Sí, si no me importaras te dejaría hacer tus estupideces, pero como me importas, te voy a enseñar la palabra de Dios. Te voy a enseñar la palabra de Dios. Fíjate lo que dice, no seas ¿qué? Tengamos gratitud. ¿Y qué más? Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La semana pasada no sé cuándo vine aquí y les enseñé a hacer de que seamos agradecidos. Y dice, mediante la gratitud sirvamos a Dios. En el temor de Dios. Creciendo en el temor de Dios. Mira,
Déjame te leo. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo con respeto y honor. Mira, si tuvieras temor de Dios, te mantendrías en el lugar donde Dios te dice que estés. Aquellos que andan purulando, etcétera. Válgame, ¿vienes a aprender el temor de Dios? Pues no faltes. No faltes. Una persona que empieza a apartar, empieza a operar en otros principios y al ratito habla igual que los de afuera. Y no te digo de malas palabras, sino en el mismo concepto de fracaso y de temor y de mentira, temor de miedo. Por eso dice, condúcete todo el tiempo con temor, con reverencia y respeto. Mi caminar y mi peregrinar va a ser en el temor de Dios. Yo voy a crecer y voy a crecer en la salvación en el temor de Dios, con respeto. El hecho de que todo sea gratuito, eso no significa que te quite de responsabilidad. Es más, yo a la gente le digo, a veces lo que es gratis es lo que más se desprecia. Ustedes tienen ministros aquí que gratuitamente les están compartiendo la palabra del Señor. Y créanme que hay lugares que hasta nos han ofrecido ponernos casa, carro, para ir a predicar a otro lugar. Pues por lo menos vengan a escuchar la palabra, sean agradecidos, porque se te está transmitiendo ¿qué? Vida. ¿Estamos comprendiendo eso? Oye, vas en una escuela, pero yo pago, y eso no te da derecho a hablar mal de tu maestro. Ten temor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué temor de Dios si es para con el Gasparín? Porque el Gasparín fue puesto por Dios para bendecirte. Y tú hablas mal de tu autoridad, estás hablando mal de Dios. Y ya no le digas Gasparín, porque si no, sí se te va a aparecer. Temor, reverencia, pues. El temor de Dios me lleva a no dañar a una persona. Yo una vez fui a un lugar a dar una campaña y estuve 6 días, en promedio 4 horas por día enseñando. Y al final me llevaron a un lugar donde era una presa y donde vendían mariscos. ¿Y qué se te antoja con unos marisquitos? Es una cheluca, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero bien fría. Y luego yo después de predicar, no, hombre, yo mariscos al ratito, ahorita la chela primero, ¿no? Pero Dios me dijo, no la pidas. ¿Qué otra cosa ofrecen? Agua de Jamaica. Y Dios me dijo que no la pidiera. Quiero que sepan, yo no soy alcohólico, fui liberado de alcoholismo, pero soy sano, soy libre. Sí. Y créeme que sí tenía mucho antojo de una cerveza, porque estaba la playita. Bueno. Pero Dios me dijo, no pidas, y escucha. Ya vi que todos estaban pidiendo agua de Jamaica. ¿Usted qué quiere? No, yo ahorita nada. Y me dijo, Dios, escúchalos. Y los pastores empezaron a hablar mal de una persona que lo encontraron bebiéndose una cerveza en la feria. O sea, los pastores no eran libres en su conciencia en ese sentido. Yo pude haber dicho, bueno, pero yo soy salvo por gracia y a mí qué. Si yo hubiera faltado al temor de Dios y hubiera pedido una cerveza, yo no era condenado, pero mi actitud hubiera dañado a esa persona. El temor de Dios hizo que esas personas me siguieran escuchando, porque si en ese momento me hubieran visto así, ya no me hubieran invitado a predicar o escuchado. Ahorita esos pastores pertenecen a Palabra de Fe y Gracia. Pero el temor de Dios hizo que yo no dañara a una persona.
¿Sí lo comprendes? ¿Sí? Me han invitado a lugares y lo primero que hago, a bodas, etcétera, etcétera, y veo, primero escucho a Dios, digo, Señor, voy a poder pedir. Una vez me dijo, pues aunque quieras, aquí no hay. Sí, ya dieron agua de horchata y agua de tamarindo, pues, gloria a Dios. Ay, que el pastor le gusta el chupe. No, mi hijo, yo disfruto. Pero yo sé quién tiene el control y lo tiene mi espíritu. Y yo no soy gobernado por nada de eso. Sí. Verdaderamente yo puedo pasar por el alcoholímetro después y no pasa absolutamente nada. Sí, igual que yo, paso rápido. No. Hay que comprender algo. El temor de Dios verdaderamente te hace vivir una vida plena. A que no sea robado en tu libertad. A que vivas pleno amando a la gente. Crece en el temor de Dios. Escucha la palabra y desarróllate en el temor de Dios. El temor de Dios te libra de muerte. Te hace vivir pleno. Así que no temas llevar a cabo lo que Dios dice. El temor de Dios te hace respetar a tu esposo o a tu esposa. No por el hecho de que si se lo merezcan o no, es porque Dios te lo dice. Eso es temor de Dios. Hijos, honren a sus padres, tengan temor de Dios. Es que mi padre ha sido muy gacho conmigo, tú de todos modos hónralo. Ten temor de Dios. Eso te va a traer larga vida para ti. Créele a Dios. Créele a Dios, eso es temor de Dios. Es más, aún el temor de Dios te libra de la otra clase de miedo, porque el temor de Dios solamente descubres el amor de Dios y el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando Dios me dijo que desarrollara este tema, me dijo, hijo, mi nación es especial, son diferentes a otras naciones. Háblales de mi temor. Dios no quiere gente con miedo acercándose a Él. Por eso te dice, acércate confiadamente. Temor de Dios significa respeto, reverencia y honor. Respeta a Dios, honra a Dios, honra a las personas, honra a tus autoridades. No hables mal de tus gobernantes. Si no estás de acuerdo con el presidente, en 5 años otra vez se vuelve a hacer elecciones, no te preocupes. Pero mientras tanto, ora a Dios por Él. Es el que nos preside. ¿Sí me comprendes? Y no te andes peleando y haciendo y vamos y esto y a quitarlo y etcétera. Eso que se encargue Dios. Tú ponte a orar. Tú eres la bendición en esta nación. Amén. Pues te bendigo, te amo en el nombre de Jesús.